Hola, hola, hola. Vamos a empezar a hacer ejercicios del tema de mecánica cuántica y elegí como primer ejercicio un problema del efecto fotoeléctrico. Nos dice que sabiendo la función trabajo del litio, que vale 2,93 electronvoltios por átomo, tenemos que calcular la velocidad en metros por segundo de un electrón desprendido de litio por un fotón de frecuencia 10 a la 16 segundos a la menos 1. Y en el apartado B, o sea que en el apartado A nos pregunta que determinemos la velocidad de un fotoelectrón que se desprende del litio, y en el apartado B nos pregunta cuál será el valor de la máxima longitud de onda en nanómetros de un fotón capaz de arrancar el electrón del litio. Es decir, nos pregunta por la longitud de onda umbral que representamos como lambda cero. La longitud de onda umbral la podemos obtener a partir de la frecuencia umbral. La relación entre ambas es que la longitud de onda umbral es la velocidad de la luz partido de la frecuencia umbral. Y bueno, lo primero, antes de pasar a aplicar fórmulas, vamos a recordar un poco de qué va el efecto fotoeléctrico, porque, bueno, aunque lo tenemos en la teoría descrito con detalle en varios vídeos, pero vamos a resumirlo, a repasarlo un poco. El efecto fotoeléctrico. Bueno, es un fenómeno físico que fue descubierto a finales de 1800 y explicado por Albert Einstein en uno de sus famosos artículos de 1905, creo recordar, y consiste en, bueno, el fenómeno es el siguiente. Dentro de una cámara de vacío, una ampolla en la que se hace el vacío. Vamos a dejar por aquí una conexión a una bomba de vacío. Pues dentro de esta ampolla vamos a introducir dos electrodos. Un electrodo negativo que vamos a conectar pues al polo negativo de una batería. Es el electrodo que llamamos cátodo. Y después tenemos un electrodo positivo que vamos a conectar pues al polo positivo de la batería, y vamos a poner incluso aquí algún equipo de medición de corriente, bien un voltímetro, un amperímetro, lo que nos guste, un amperímetro por ejemplo. Bien, y mediante una luz adecuada, vamos a iluminar el electrodo negativo, el cátodo. La luz está formada, bueno, tiene una dualidad onda-corpúsculo, puede comportarse como onda o como partícula. Para explicar el efecto fotoeléctrico tenemos que pensar en la luz como formada por pequeñas partículas llamadas fotones. La luz está formada por pequeñas partículas que son fotones. Voy a representar los fotones como estas pequeñas bolas, que esto es un haz de luz que va a incidir contra el electrodo negativo, contra ese cátodo. Este haz de luz, es decir, con una linterna iluminamos ese electrodo. ¿Y qué va a ocurrir? Pues esos fotones, al chocar contra los átomos que componen este electrodo, que normalmente es un electrodo de algún metal alcalino, el litio, sodio, potasio, pues esos electrones, al incidir sobre el metal, arrancan electrones de los átomos del metal. Y el conjunto del electrón más el fotón que ha absorbido se llama un fotoelectrón. Esos fotoelectrones, cargados negativamente porque son electrones muy energéticos, se dirigen hacia el electrodo positivo, hacia el ánodo. Se ven atraídos por el ánodo y esto hace que se cierre el circuito. Lo lógico es que no pase corriente por este circuito, puesto que está abierto. Está separada, el cable está cortado. Sin embargo, al iluminar el electrodo negativo con una luz adecuada, esa luz es capaz de liberar electrones del electrodo negativo, haciendo que salten hacia el positivo, cerrándose el circuito y observando paso de corriente. Entonces vamos a hacer un pequeño balance energético a este fenómeno para obtener la fórmula famosa que resuelve pues los ejercicios. Vamos a hacer una consideración. Imaginemos uno de los átomos de este electrodo negativo, un átomo. Está formado por un núcleo y en su corteza pues tiene electrones, ¿no? Tiene electrones. Cuando un fotón incide sobre uno de esos electrones, le aporta la energía suficiente, bueno, si es un fotón lo suficientemente energético, le aporta la energía suficiente para arrancar ese electrón
del átomo. El electrón sabemos que está atraído por el núcleo atómico. El núcleo atómico tiene carga positiva, atrae fuertemente a los electrones que lo rodean. Pero si aportamos la energía suficiente a un electrón, conseguimos arrancarlo. Esto es lo que se llama un fotoelectrón. Fotoelectrón es el electrón más el fotón que ha incidido sobre él y lo ha absorbido. Y aquí tenemos el fotón que incide, el fotón. El fotón tiene una energía, la energía de un fotón viene dada por la constante de Planck por la frecuencia de la radiación. H por nu, constante de Planck por frecuencia, nos da la energía del fotón. Claro, este fotón, para que pueda arrancar el electrón, tiene que tener una energía como mínimo igual a la energía con la que el núcleo está atrayendo el electrón. Si el fotón tiene una energía igual o superior a la de atracción del núcleo, consigue arrancar ese electrón y el efecto fotoeléctrico tiene lugar. Si el fotón no tiene suficiente energía, tiene una energía menor que la energía con la que atrae el núcleo al electrón, pues el efecto fotoeléctrico no se da. Entonces, bueno, vamos a ir escribiendo. Tenemos por un lado la energía del fotón, que es la constante de Planck por la frecuencia, siendo la constante de Planck 6,626 por 10 a la menos 34 julios por segundo. Es un dato que siempre nos dan, tampoco hace falta saberlo de memoria. Y después vamos a llamar phi al trabajo de extracción. Trabajo de extracción. El trabajo de extracción. ¿Qué es el trabajo de extracción? Es la energía necesaria para poder arrancar un electrón de un átomo. Se parece muchísimo al potencial de ionización. Prácticamente es igual que el potencial de ionización, salvo que en este caso el átomo no es aislado, gaseoso y en estado fundamental. Es decir, es un átomo que forma parte de un metal y por tanto no está aislado y tampoco es gaseoso. Por tanto hay diferencia entre el trabajo de extracción y la energía de ionización. No son exactamente lo mismo. Y por otro lado vamos a llamar EC a la energía cinética con la que los electrones salen del metal, del electrodo negativo dirigiéndose al positivo, y viene dada por un medio de la masa del electrón por su velocidad al cuadrado. Velocidad del electrón al cuadrado. Es la energía cinética de los electrones. Bien, y en base a esto planteamos el pequeño balance energético. La energía que el fotón aporta a un electrón va a ser igual al trabajo necesario, o sea, la energía necesaria para arrancarlo del átomo, es decir, el trabajo de extracción, más la energía con la que ese electrón sale del metal, que es energía cinética, un medio de la masa del electrón por su velocidad al cuadrado. Esta es el pequeño balance energético. La energía que el fotón aporta al electrón va a consumirse en arrancar al electrón del átomo, separarlo del núcleo, y el resto de energía se le comunica como energía cinética con la que va a viajar hacia el electrodo positivo. Bien, si consideramos la situación en la que el electrón no sale con energía cinética, es decir, aportamos la energía necesaria para separar el electrón del metal, pero no le aportamos ninguna energía cinética, se quedaría ahí flotando en el vacío. En ese caso tenemos la energía mínima de un fotón para que el efecto fotoeléctrico ocurra. Y eso da lugar a esa energía mínima que puede tener un fotón para que el efecto fotoeléctrico tenga lugar, sería igual al trabajo de extracción. Este trabajo se puede expresar también, si queremos, en forma de una energía como h nu 0. Y ahí tendríamos la frecuencia umbral. Esta es la energía mínima que precisa un fotón para dar lugar al efecto fotoeléctrico. Si anulamos esto, la energía del fotón coincide con la frecuencia umbral y se puede expresar también como h nu 0 si queremos. Así que el trabajo de extracción lo podemos cambiar por h nu 0, siendo nu 0 la frecuencia mínima del fotón que da lugar al efecto fotoeléctrico. Es decir, que podemos escribir energía del fotón, h nu, trabajo de extracción, h nu 0, siendo nu 0 la frecuencia umbral, más un medio
de la masa del electrón por la velocidad del mismo al cuadrado. Esta es la forma más habitual de la ecuación que permite resolver los ejercicios del efecto fotoeléctrico. Y ahora la vamos a aplicar al problema que nos indican aquí arriba. Nos dice que el trabajo de extracción del litio vale 2,93 electronvoltios por átomo. Bueno, eso es phi, o si prefieres h nu 0, y vale 2,93 electronvoltios. Bueno, esto sí lo trabajamos por átomo. No voy a poner por átomo porque todas las propiedades son por átomo. Lo voy a pasar a julios. Un electronvoltio son 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios. El electronvoltio es una unidad energética muy pequeña, muy adecuada pues para estos ejercicios, y esto nos da 4,69 por 10 a la menos 19 julios. 4,69 por 10 a la menos 19 julios. Vale, esa es la energía necesaria para separar un electrón de un átomo de litio. Un átomo de litio formando parte del metal, si queremos arrancar electrones del mismo, cada uno que arranquemos requiere ese aporte energético. Ahora, bueno, lo que nos pregunta es la velocidad con la que se va a liberar ese electrón, con la que se va a mover ese electrón hacia el electrodo positivo, ¿no? La velocidad. Eso lo tenemos aquí, en este término del balance. Entonces, bueno, como ya tenemos el trabajo de extracción, que es el h nu 0, pues voy a despejar directamente de la fórmula. Vamos a pasar este h nu 0, que es el trabajo de extracción, hacia la izquierda. Lo voy a volver a llamar phi. Entonces nos queda que h nu, constante de Planck por frecuencia, menos el trabajo de extracción es igual a 1/2 de la masa del electrón por su velocidad al cuadrado. Y de aquí despejo la velocidad del electrón al cuadrado. Bueno, voy a despejar ya la velocidad del electrón. Es la raíz cuadrada, vendría dada por la raíz cuadrada de, al despejar nos queda arriba un 2, constante de Planck, frecuencia, menos trabajo de extracción, partido de la masa del electrón. Lo despejé bien, ¿verdad? El 2 pasa multiplicando y la masa del electrón dividiendo. Bueno, pues ahora no tendríamos más que sustituir aquí los números y ya tendríamos el resultado de la velocidad con la que sale el electrón. 2 por la constante de Planck, 6,62, 6 por 10 a la menos 34 julios por segundo por... vaya, vamos a ponerlo aquí abajo. Raíz cuadrada de 2 por la constante de Planck, 6,62, 6 por 10 a la menos 34 julios por segundo, por la frecuencia del fotón, que nos la da aquí arriba, 10 a la 16, 10 a la 16 segundos a la menos 1, y menos el trabajo de extracción, que lo tenemos ahí, 4,69 por 10 a la menos 19 julios, partido de la masa del electrón, que es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos, que esto nos lo tienen que dar. Entonces, bueno, si simplificamos un poco todo, aquí tenemos un segundo a la menos 1 que se va con segundo, y arriba tenemos un julio, que es un kilogramo por metro cuadrado partido de segundo cuadrado. Entonces el kilo de abajo se va con este kilo, y como puedes ver, la unidad que queda dentro de la raíz es metro cuadrado segundo cuadrado, que si hacemos la raíz cuadrada queda metro partido de segundo, es decir, una velocidad. Nos queda una velocidad. La velocidad a la que salen esos electrones es bastante importante. Aquí tengo un número de 3,7 por 10 a la 6 metros partido de segundo. O sea que se van a mover a 1.000.000 de metros por segundo. 3,7 por 10 a la 6 metros por segundo. A esa velocidad van a salir los electrones que esa radiación arranca del litio y los lleva hacia el electrodo positivo. Es decir, esa radiación tiene una energía sobrada para arrancar el electrón y para aportarle una energía cinética muy importante. Y después nos pregunta, para terminar en el apartado B, cuál será el valor de la máxima longitud de onda en nanómetros de un fotón capaz de arrancar el electrón de litio. Eso es la longitud de onda umbral, que la obtenemos a partir de la frecuencia umbral de nu 0. ¿Y cómo obtenemos la frecuencia umbral? Pues bueno, es inmediato a partir de esta relación que tenemos aquí. La frecuencia umbral está relacionada con el trabajo de extracción, con la fórmula, pues trabajo de extracción igual a constante de Planck por frecuencia umbral, y por tanto la frecuencia umbral vale el trabajo de extracción dividido por la constante de Planck. Y
de ahí ya obtenemos el resultado. Trabajo de extracción 4,69 por 10 a la menos 19 julios y la constante de Planck 6,626 por 10 a la menos 34 julios por segundo. Como puedes ver, julios se van con julio, segundo sube arriba y segundo queda abajo y en unidad de 1 partido de segundo pues obtenemos esa frecuencia mínima que es 7 por 10 a la 14 segundos a la menos 1. Si la frecuencia de la radiación es inferior a 7 por 10 a la 14, por ejemplo 6.9 por 10 a la 14, el efecto fotoeléctrico no tendría lugar. Y bueno, con este valor pues es justo a partir del cual el efecto fotoeléctrico empieza a tener lugar, porque esta frecuencia que tengo aquí de 7 por 10 a la 14 arrancaría los electrones del metal, pero los dejaría flotando en el vacío, ya que no les comunica energía cinética, no les aporta nada de energía cinética. Es cierto que esos electrones, una vez arrancados del metal, serán atraídos por el electrodo positivo y posiblemente algo de corriente empiece a pasar quizá, pero es a partir de este valor cuando el efecto fotoeléctrico se empieza a observar. Bien, pues nada, eso es todo sobre el efecto fotoeléctrico. Simplemente no hace falta aprenderse de memoria la fórmula, no merece la pena. Es un pequeño balance de energía. La energía que el fotón aporta al electrón se utiliza para arrancar el electrón del átomo y el resto de energía del fotón se convierte en energía cinética del fotoelectrón que se mueve a gran velocidad hacia el electrodo positivo o ánodo. Bien, pues eso es todo y continuamos con un ejercicio más, con el 8.2, que me parece que también es del efecto fotoeléctrico, para seguir practicando con la mecánica cuántica.